Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Suomo se fue con un montón de artículos. Aparte de la pagoda de los 5 colores, poseía una gran cantidad de materiales diversos. Había gastado todo su jinsi. Ahora que tenía el anillo dimensional, no tenía que preocuparse por el peso. Los materiales del pabellón volador de los 100 tesoros eran de altísima calidad. Aparte de allí, Suomo no creía haber traído lo que trajo a ningún otro lugar de Dongfu. Pensaba que, después de esta visita, pasaría mucho tiempo antes de que pudiera volver al pabellón volador de los 100 tesoros. En cualquier caso, podía utilizar los materiales, por lo que no desperdiciaba nada. Al observar las pilas de materiales en el anillo dimensional, Suomo se sintió muy satisfecho, y eso le libró del dolor de haber gastado todo su jinsi. Exhaló profundamente. Ya no estaba preocupado. Pu, te haré entender lo que era estar sin dinero. También tenía 4 piezas de imán frío de 4º grado, una botella de Dan Fuego Intenso, una botella de luna moribunda y un pergamino de jade. El Dan Fuego Intenso era un pago. El pergamino de jade registraba las formaciones que debían tallarse en las 4 palanquillas de la espada. En el momento en que Suomo salió del pabellón volador de los 100 tesoros, escuchó a Pu preguntar con urgencia: ¿Tienes jinsi? Ja. Suomo no pudo evitar estallar de risa. ¿De qué te ríes? Pu Yao, que acababa de despertarse, evidentemente iba un poco más lento. No. No más. Suomo intentó contener la risa con todas sus fuerzas y dijo con seriedad: ¿por qué no lo dijiste antes? Solo compré algunas cosas y gasté todo el jinsi. ¿No queda ni uno? Preguntó Pu Yao tontamente. No queda ni uno, respondió Suomo con seguridad. Suomo estaba extremadamente feliz y orgulloso de poder vencer a Pu Yao. Sentado en Pájaro Tonto, tarareaba una melodía extraña. Mientras Pájaro Tonto movía sus alas, puso los ojos en blanco. Después de un rato, no pudo soportarlo más y empezó a graznar, intentando acallar la voz de Suomo. De buen humor, Suomo de repente se enojó y lanzó un puñetazo a la cabeza de Silly Bird. ¿De qué estás hablando? ¿No oyes que está cantando? Pájaro Tonto se mareó y tardó un poco en recuperarse. Con la cabeza gacha, siguió volando débilmente. Suomo seguía aullando con todas sus fuerzas. Una vez que lograron llegar al pequeño patio del viento del oeste, en cuanto aterrizaron, Pájaro Tonto se tambaleó hacia el agua para vomitar. Suomo miró a Silly Bird y tarareó: no poder ver la belleza de G es tu mayor crimen. Al regresar a su pequeña casa y reflexionar sobre todo lo que sucedió hoy, Suomo se hundió en sus pensamientos. Había muchos detalles sospechosos sobre este incidente. Como la identidad de Lin Qian. Al conocerlo por primera vez, parecía no tener ninguna relación con Dongfu. Pero viéndolo hoy, parecía tener una relación muy estrecha con el dueño del pabellón volador de los 100 tesoros. Lo que sorprendió a Suomo fue que Lin Qian se hubiera referido a su como Chimei, pero su no parecía reconocerlo. El origen de su era un misterio. Y, además, un Lin Qian aún más misterioso, Suomo sintió de repente que el incidente de hoy era aún más desconcertante. Su estaba un poco mejor, pero Suomo no podía ver con claridad a través de la constante sonrisa de Lin Qian, ni un ápice. Tras esa cálida sonrisa, había algo que Suomo desconfiaba instintivamente. Por eso había persistido en comprar la pagoda de los 5 colores él mismo. Aunque había gastado jinsi, quería sentirse cómodo. Era una sensación muy desagradable de verle un favor a alguien, y especialmente a alguien de quien no sabía nada. Eso no era solo descortés, sino muy peligroso. Todavía tengo muchas cosas por hacer. Todavía tengo que encontrar respuestas. Suomo se dijo a sí mismo. Su atención se centró en la pagoda de 5 colores que había comprado hoy. Era un talismán de los 5 elementos, forjado a medias. Con razón no se podía vender en Dongfu. Suomo lo comprendió al pensarlo. Dongfu estaba dominado por el Xiu de espada.
La mayoría de los Syuse de los 5 elementos eran creadores y forjadores de Dan. Don Fu no tenía ningún Syuse que fabricara y forjara Dan si fuera lo suficientemente rico como para ir al pabellón volador de los 100 tesoros a gastar 50 piezas de Jinsi de cuarto grado para comprar un talismán. Un talismán medio forjado que podía venderse por 50 piezas de Jinsi de cuarto grado era suficiente para demostrar que no era ordinario. Suomo solo podía celebrar su buena suerte. Si esta pagoda de 5 colores estuviera completa, con su lamentable cultivo, no podría controlarla. Estudió el pergamino de jade que Xiu errante había dejado. Suomo logró captar la esencia de sus intenciones. Suspirando de asombro, exclamó, «¡Qué grandes ambiciones tenía este Xiu errante!». Este Xiu errante quería crear un mundo completo de 5 elementos dentro de la pagoda de 5 colores. Dentro del mundo, 5 esferas de energía de 5 elementos se procesarían continuamente y, al final, formarían una fuente base de 5 elementos. Se generarían y se someterían mutuamente dentro de la pagoda, formando un pequeño mundo en equilibrio. La esencia de las energías de los 5 elementos cambiaría libremente dentro de la pagoda. En cuanto a en qué se transformarían estos 5 elementos, ni siquiera el Xiu errante, su creador, podía predecirlo. Por supuesto, ese era solo el objetivo final. Ese Xiu errante no era una persona poco práctica. Antes de que este talismán cumpliera su propósito final, la pagoda aún tenía muchos usos. La pagoda de 5 colores era un recipiente muy singular. Todo lo que se vertía en él se separaba rápidamente en sus componentes energéticos elementales. Por supuesto, si lo que se vertía era de mayor calidad que la de la pagoda de 5 colores, naturalmente no era posible. Además, si se utilizara para lanzar un hechizo de los 5 elementos, el efecto se multiplicaría. La pagoda de los 5 colores era un talismán experimental, así que el creador del pergamino de jade había especulado mucho, pero eso no tenía mucho que ver con Suomo en ese momento. El talismán no era algo que pudiera completar en ese momento. Suomo dudaba incluso de poder completarlo estando en Ningmai. Pero no importaba si no lo completaba. El creador ya había preparado el esqueleto básico. Para Suomo, lo que necesitaba era simple, tenía que usar materiales de los 5 elementos. Inclinando la cabeza para pensar un momento, Suomo chasqueó el dedo. Una llama blanca como la leche salió volando de él y entró en la pagoda de los 5 colores. El rojo brillante del nivel medio de la pagoda de los 5 colores se iluminó de repente. Al entrar el fuego de la estalagmita, se descompuso rápidamente en energía de fuego que rodeó el segundo nivel de la pagoda de los 5 elementos: oro, madera, agua, fuego, tierra. La punta de la torre era dorada, la base, tierra. Suomo pudo sentir claramente que la energía del elemento fuego dentro de la pagoda de los 5 colores era ligeramente más intensa que antes. La luz roja alrededor de la pagoda se disipó, pero el nivel rojo era aún más rojo que antes. Suomo ya lo esperaba, pero aún así se sorprendió. No era de extrañar que el fuego de estalagmita pudiera aumentar la energía del elemento fuego. Sin embargo, el fuego de estalagmita era frío. Esto no pareció alterar el efecto en la pagoda. No pudo comprenderlo después de pensarlo. Suomo decidió no pensarlo y arrojó materiales continuamente a la pagoda. A medida que los materiales se vertían, se descomponían rápidamente en energía de los 5 elementos, pero el color de la pagoda no cambiaba. ¿Será que la nota no era lo suficientemente alta? Suomo captó con sensibilidad el quid de la cuestión. Lo que había arrojado eran materiales de primera calidad, por lo que la pagoda de 5 colores no respondió. Dudando un segundo, apretó los dientes y arrojó una madera verde fragante de tercera calidad. En el momento en que la arrojó, la luz verde del nivel de madera se iluminó de repente. La energía elemental de madera en su interior se incrementó al instante. Habiendo demostrado lo que sospechaba, Suomo no estaba muy feliz, pero respiró hondo. ¡Guau! Había añadido madera verde fragante de tercer grado, pero la energía del elemento madera dentro de la pagoda apenas había aumentado un poco. ¿Cuántos materiales de alto nivel tendría que añadir para llenarla? Y lo que era más importante, necesitaba materiales de buena calidad. Suomo supuso que cuando la energía de los 5 elementos alcanzara cierto nivel, no se conformaría con materiales de tercer grado. Para entonces,
necesitaría materiales de cuarto y quinto nivel. Fue como si le hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. La emoción de Suomo se enfrió al instante. Estaba en la miseria. Definitivamente no podía usar materiales caros para llenar ese pozo sin fondo. Su idea de seguir procesándola se desvaneció rápidamente en sus inicios. Empezó a estudiar los otros usos de la pagoda de los 5 colores. Mientras estudiaba el pergamino de jade y examinaba la pagoda de 5 colores, Suomo encontró un uso muy práctico. Suomo descubrió que las energías de los 5 elementos dentro de la pagoda de 5 colores podían ser extraídas para su uso. Este descubrimiento lo llenó de alegría. Los Yuse de los 5 elementos solían necesitar formar sus propias energías elementales. Por ejemplo, los Yuse especializados en fuego utilizaban las escrituras desde el principio para convertir el poder Lin de su cuerpo en poder Lin de fuego y lanzar hechizos de fuego. A medida que la cultivación de la persona se profundizaba, el poder Lin de su cuerpo se convertía automáticamente en energías elementales de fuego. La energía elemental de fuego era más pura que el poder Lin de fuego, y tras un procesamiento continuo, se volvía aún más pura. Finalmente, formaba una fuente elemental de fuego que emanaba de todo su cuerpo. Suomo todavía estaba en la etapa en la que solo podía convertir el poder Lin en poder Lin de 5 elementos. Pero mientras la pagoda de 5 colores contuviera la energía de los 5 elementos, podía extraerla y lanzar fácilmente diversos hechizos de los 5 elementos. El poder de estos hechizos superaba con creces el de los que podía lanzar por sí solo. Lo único que le parecía lamentable era que las energías de los 5 elementos en la pagoda de 5 colores no se reponían tras su uso. Necesitaba reponerlas continuamente. Solo después de completarla y formar las fuentes de los 5 elementos, producía energías de los 5 elementos de forma natural. Eso estaba tan lejos de Suomo como las estrellas en el cielo. Los cálculos de Suomo fueron extremadamente anormales. Estaba calculando cuánta energía de 5 elementos requeriría un hechizo, luego convertiría el equivalente a la cantidad de energía de 5 elementos en yerba Lin de tercer grado, luego la yerba Lin en Jinsi. ¡Joder! ¡Qué caro! La mano de Suomo temblaba de dolor. Decidió al instante que no usaría las energías de los 5 elementos dentro de la pagoda a menos que fuera realmente necesario. En aquellos tiempos, hasta los buenos talismanes eran así de caros. Podía comprarlos, pero no usarlos. Aún así, la pagoda de 5 colores le resultó muy útil a Suomo. Podía usarla para aumentar su control sobre los 5 elementos. Podía emplearse en el cultivo de Lin, la elaboración de Dan, la forja y las formaciones. Una cosita bastante buena. Puyao se escabulló de repente. Al mirar la pagoda de 5 colores en las manos de Suomo, su expresión no era buena. J.E. A Suomo se le erizaron los pelos al ver a Puyao mirarlo avergonzado. Sin embargo, sus manos no se detuvieron y arrojó la pagoda al anillo dimensional. Bien, ahora incluso tienes un anillo dimensional. El tono de Puyao se volvió aún más hostil. Finalmente comprendió por qué ya no tenía Jinsi. Esta es una inversión para generar Jinsi en el futuro. Sin inversiones, como se producirá nada, Suomo siguió parloteando, con un mal presentimiento. Parecía que estabas muy insatisfecho conmigo. El rostro de Puyao se calmó de repente y comenzó a morderse las uñas lentamente. Los descalzos no tenían miedo de los que llevaban zapatos. Suomo, sin un centavo, se dijo esto y su coraje aumentó, es porque lo que me das cada vez apesta. ¿Qué mierda? La expresión de Puyao era espectacular y estupefacta. Habría sido mejor no mencionarlo. En cuanto surgió el tema, cuanto más pensaba Suomo, más se enojaba. Saltó y empezó a maldecir, señalando la nariz de Puyao. ¿Tienes la cara de mencionarlo? ¿Cuándo diste algo bueno? Cultivo espiritual de respiración embrionaria, casi hace que Ge pierda mi pequeña vida. ¿Qué semilla de Yao y matriz de Mo hizo que el poder Lin de Ge dejara de crecer? Conocimiento de fragancia, ¿qué conocimiento? Esa cuenta Jin, un montón de Hindan casi despelleja a Ge y cocina sus huesos en sopa. Eres un comerciante fraudulento. Tus productos son una basura. Puyao se quedó estupefacto al enfurecido Suomo. Mientras Suomo se enfurecía, gritaba y maldecía,
Puyao quedó completamente mudo. No son una basura, Puyao quiso explicar tontamente. Si no son basura, ¿entonces qué son? Suomo lo fulminó con la mirada. Al darse cuenta de que la presencia de Suomo lo había reprimido, Puyao se irritó al instante. Entrecerró el ojo derecho, revelando una espada roja larguísima. Con voz fría, dijo, «Oh, ¿qué quieres decir?» Suomo no pudo evitar dejar de respirar. Al encontrarse con la mirada fría y extraña de Puyao, retrocedió al instante. Yo, solo quería decir, tienes que darme, cosas sin efectos secundarios. Soy Yao, dijo Puyao con voz débil. El camino que yo entiendo es diferente al tuyo, Xiuse. Es normal tener efectos secundarios. La intención de Puyao era muy clara. No se le podía culpar por los efectos secundarios. También afirmaba que las cosas que daría en el futuro también tendrían efectos secundarios. Si Puyao decidía ser irrazonable, Suomo no podía hacer nada al respecto. Ambos tenían poderes muy diferentes y, naturalmente, no tenían el mismo derecho a hablar. Suomo solo pudo optar por permanecer desafiante en silencio. La mirada de Puyao se volvió aún más hostil. Suomo no podía soportarlo. Sabía que si cedía cada vez, su posición ante Puyao se desplomaría y su destino sería aún peor. El poder era algo por lo que había que luchar. Era inevitable, debía asumir cierto riesgo. Ante el obstinado silencio de Suomo, Puyao comenzó a tener dolor de cabeza. Para que un caballo corriera, había que alimentarlo. Suomo, este tipo que solo tenía Jinsi en los ojos, estaba volviéndose más sabio. Ya no era posible engañarlo como antes. Pero el tiempo que tenía. Al pensar en eso, Puyao se irritó al instante. Al ver a quien le causaba problemas, quiso destrozar a Suomo. Pero reprimió el impulso en su corazón. No tenía buen carácter, pero no era tonto. Las escrituras de Yaomo, no es extraño que los humanos tengan problemas para practicarlas. La crueldad en los ojos de Puyao se desvaneció gradualmente, y su tono recuperó su habitual serenidad. Sin embargo, tengo algunas escrituras Xiuse en mi poder. En el futuro, las recompensas serán por estas escrituras. No me culpes si entonces hay efectos secundarios. Suomo estaba contento, pero aún así lo corrigió, son transacciones. Transacciones y recompensas eran dos conceptos completamente diferentes. Una transacción significaba que se le debía algo, pero si era una recompensa, el significado era diferente. Como quieras. La expresión de Puyao era indiferente. Por dentro, le dolía aún más la cabeza. Suomo se estaba volviendo más difícil de controlar. Pero necesitas ser más rápido. El tono de Puyao se volvió extremadamente insatisfecho. La velocidad a la que haces Jinsi es demasiado lenta. Necesito más Jinsi. Soy un cultivador Suji. Suomo tuvo que enfatizar la realidad. Puyao se atragantó con las palabras de Suomo. Sabía que a Suomo le preocupaba que su cultivo no aumentara. Lo que decía Suomo era cierto. Entre los Suji Xiuse, pocos podrían obtener más Jinsi que él. Este tipo, tan entusiasta por hacer Jinsi, pero también terco en el fondo, no sabía qué hacer. Si cambiaba de persona, sentía que nadie sería mejor que él. Este tipo tenía un don natural para hacer Jinsi. Puyao descubrió que Suomo era extremadamente sensible a todo lo relacionado con él. Suomo sabía cuándo defenderse sin enfurecer a la otra parte, sabía cuándo ceder. Era una persona inteligente. Incluso entre los Yao, no había muchos tan inteligentes como él. El potencial que Suomo había mostrado estaba cambiando poco a poco la opinión de Puyao. De repente recordó que cierta persona lo había elegido desde el principio y su ánimo decayó como si se hubiera comido un mosquito. Dando un resoplido frío, desapareció. Suomo no se sorprendió por la repentina aparición y desaparición de Puyao. Suspiró aliviado. Era extremadamente peligroso negociar con Puyao. La mayor parte del tiempo, Puyao era normal, pero su temperamento era voluble. Si Suomo no tenía cuidado, su resultado sería muy malo. Por suerte, el resultado esta vez fue bastante bueno. Quedó muy satisfecho. Sin embargo,
Temporalmente no necesitó considerar el problema de obtener Jinzi, pues no tenía dinero. Y ante él, aún le quedaba la última ronda de la conferencia de prueba de espadas. Necesitaba conseguir el pergamino de jade de formación inicial de Kunlun. Aunque contaba con la garantía de Suomo seguía inseguro. Habría 100 competidores en la última ronda, y solo 10 pasarían. Era evidente lo feroz que sería la competencia. El poder de podía ser profundo, y sin duda no tendría ningún problema en protegerse, pero si también lo protegía a él, era difícil predecirlo. Era más seguro confiar en sí mismo. Tenía un plan general en la cabeza. Al pensarlo, estaba lleno de emoción y expectación. Sin embargo, en ese momento, tuvo que reprimir la emoción interior y dejar el plan de lado. Tenía un problema inmediato: recuperarse de sus heridas. En el último combate contra Chao An, ganó incluso con desventaja, pero sufrió heridas graves. Tras la curación de emergencia de su maestro, logró recuperarse considerablemente. Originalmente, Suomo había planeado recuperarse lentamente, pero ¿quién habría imaginado que el líder de la secta repentinamente quería que asistiera a la ronda de todos contra todos? Ahora, con el pergamino de jade como una razón más, tenía que concentrarse en su curación. Su cultivo era muy inferior al de la competencia. Si su cuerpo no sanaba, incluso con la ayuda de no lograría llegar al final. Por supuesto, la parte más importante era que la curación no requería que le costara ningún Jinzi. En el jardín del jengibre fragante, Feng Rong tenía una expresión fría frente a la tina medicinal. Suomo estaba completamente empapado en el líquido medicinal, solo se le veía la cabeza. El líquido medicinal negro exudaba un olor nauseabundo. Sentado en la bañera, Suomo, como era de esperar, recibió el impacto y se mareó. «Maestro, ¿qué hay aquí? ¿Por qué huele tan mal?» «No malgastes tus palabras», dijo Feng Rong brevemente, «canaliza tu poder espiritual». Cada vez que veía a Suomo, su ira se desbordaba sin control. Tenía tanto talento, pero no le gustaba cultivar la espada, y solo se concentraba en hacer Jinzi. ¿Cómo había acabado aceptando a un discípulo tan degenerado y codicioso? Suomo escuchó la gran insatisfacción en la voz de su maestro y al instante se volvió mucho más dócil. En realidad, podía sentir el poder en el recipiente con el fluido medicinal. El denso y vigoroso poder medicinal era como innumerables gusanos clavándose en su cuerpo. Sin embargo, este proceso no era agradable. Suomo sentía como si lo pincharan con innumerables agujas. Al oír al maestro decirle que canalizara el poder Ling, se detuvo un momento. Debería empezar el cultivo espiritual de la respiración embrionaria o el Sutra Profundo Vajra. La idea le rondaba la cabeza y se decidió por el Sutra Profundo Vajra. El origen de la técnica, cultivo espiritual de la respiración embrionaria, era incierto. No sería bueno que su maestro la detectara. No temía usar el Sutra Profundo Vajra. Sinjan Sibo se lo había dado. Aunque el Sutra Profundo Vajra, que practicaba ahora era la versión de la lápida, la diferencia entre ambos residía únicamente en las 5 frases. Una vez que comenzó a recitar el Sutra Profundo Vajra, Suomo sintió instantáneamente que era diferente de lo habitual. Los innumerables pequeños poderes medicinales parecían haber sido atraídos por un imán, convirtiéndose en varias docenas de corrientes mientras se movían a través de los grandes meridianos del cuerpo de Suomo, y rápidamente entraron en el flujo de poder Ling que se movía en los canales. Poco después, Suomo sintió que todos los canales de su cuerpo estaban congestionados. Estaba asustado. Nunca se había encontrado con una situación así. ¡Guau! ¿Qué fluido medicinal era este? Tenía un poder tan fuerte. Suomo no podía hacer nada más que usar furiosamente el Sutra Profundo del Vajra, esforzándose por extender el poder medicinal restante por el resto de su cuerpo. A medida que éste se extendía por todo el cuerpo, sanaba continuamente las heridas de Suomo. Era como una gran tormenta que empapó la tierra seca. Sus heridas absorbieron con avidez el poder medicinal. Fuera de la bañera, Feng Rong tenía una expresión preocupada. El rostro de Suomo era de un dorado oscuro, como si estuviera pintado de oro. En algún momento desconocido, Pei Yuanran, Xin Yan y Yan le aparecieron junto a ella.
Este chico es realmente fuerte, dijo Janle conmocionado. ¿Su cultivo es así de fuerte? ¿No es esta la ropa de carne dorada? Sin Jan resopló con frialdad, simplemente no le gusta cultivar la espada. La expresión de los demás se volvió instantáneamente fea. Si el talento de cultivo de Suomu fuera promedio, no lo considerarían tan terrible, pero era claramente un talento excepcional. Cualquier cosa que practicara, progresaba a la velocidad del rayo. Incluso el Sutra Profundo Vajra, que le habían dado sin cuidado, podía cultivarlo en silencio hasta alcanzar la vestimenta de carne dorada. Pero solo tenía que ser indiferente al cultivo de la espada de la secta. Las numerosas y poderosas escrituras de espada de la secta estaban a su disposición, pero este hombre, tras haberlas consultado al principio, no ha vuelto atrás. ¿Cómo podrían Pei Yuanran y los demás sentirse bien? Insisto en que participe en la próxima ronda de la conferencia de prueba de espadas. Esto es para que comprenda el verdadero poder del Xiu de espada. Aunque Pei Yuanran tenía experiencia en mantener la compostura, su Omo lo enfureció muchísimo. Ya le dije a Wei Zhen que se esforzara al máximo en la conferencia. Su Omo necesita ver qué es un Xiu de espada y por qué son los Xiuse más fuertes del mundo. Sí. El discípulo de la secta que no está interesado en las escrituras de la secta. Si esto se supiera, incluso si nuestros maestros ancestrales lo supieran, nos desprestigiaríamos. Yan Le, quien solía sonreír, tenía el rostro lleno de ira. Esto no se puede tolerar. El rostro de Xin Yan estaba lleno de intenciones asesinas. Si Feng Rong, que había estado preocupado antes, dijo descontento, este tipo necesita que le enseñen. La terrible conducta de Suomu había provocado que los altos mandos de la secta de la espada Wukong llegaran a un consenso. Concentrado en canalizar el poder Ling, Suomu no prestó atención a nada más. No tenía ni idea de lo que se decía frente a él. Toda su conciencia, todo su poder Ling, estaba completamente concentrado en controlar el poder medicinal. No sabía que hierba Ling había añadido el maestro al recipiente medicinal esta vez, pero el poder medicinal era abrumador. Sintió que iba a explotar por el poder medicinal que lo inundaba. La velocidad con la que dominó el poder medicinal fue mucho más lenta que la velocidad con la que lo absorbió. Apretó los dientes. Sabía que si aguantaba este breve lapso, obtendría grandes beneficios. Estaba muy familiarizado con la elaboración de medicinas y comprendía que el poder medicinal de la medicina Ling era limitado. Mientras pudiera sobrevivir, podría absorber lentamente el poder medicinal dentro de su cuerpo. A medida que el poder medicinal se adentraba en su cuerpo, se convertía rápidamente en puntos de luz dorada y penetraba en su carne. En ese momento, sus tendones y carne brillaban con luz dorada. Los puntos de luz dorada incrustados en su carne se hicieron aún más numerosos. Pero la velocidad a la que aumentó la luz dorada fue mucho más lenta que la velocidad a la que aumentó el poder medicinal. Lo que asustó a Suomu fue que el poder medicinal no mostraba signos de disminuir, y seguía siendo tan dominante como antes. El poder medicinal era como una inundación que fluía furiosamente hacia su cuerpo. Sus canales estaban repletos, pero el poder medicinal seguía fluyendo incontrolablemente por su cuerpo. Sus canales se dilataron, y el cambio era evidente a simple vista. Lo que asustaba a Suomu era que no podía parar. El poder Ling que fluía y el poder medicinal se mezclaron, como un caballo salvaje que se desbocó. No pudo ser detenido. Maldita sí. Divagaciones del traductor. Pu Yao tiene sus propios asuntos pendientes. Suomu está mejorando en el regateo. Pu también se da cuenta de que Suomu no es tan malo como podría ser, y es una máquina de hacer dinero bastante buena. ¿De verdad está logrando otro avance? Jan le miró boquiabierto a Suomu, sentado en la bañera medicinal. Luego se dijo a sí mismo, ladeando la cabeza, ¿por qué usé otro? A nadie le importó. Todos miraban a Suomu con expresión seria. La luz dorada en el rostro dorado de Suomu era aún más brillante. La luz ondulaba en capas como olas. Desde la raíz, su cabello comenzó a volverse dorado. Su cuerpo temblaba ligeramente, como si sintiera un gran dolor. La insatisfacción en el rostro de Si Feng Rong se desvaneció. Lo que lo invadió fue una generosa preocupación. ¿Qué etapa hay después de la vestimenta de carne dorada en él?
Sutra profundo Vajra, preguntó Pei Yuanran. Xinyan manejaba sus palabras como oro, loto rojo que fluye oro. Cultivo corporal. Pei Yuanran parecía estar recordando algo. ¿En qué nivel puede formarse naturalmente Abhinna? Quinto. Respondió Xinyan. Entonces, el quinto nivel. Pei Yuanran asintió, indicando que entendía. Con su velocidad, no tardará en alcanzar el quinto nivel, añadió Yan Le. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de Abhinna formará si este chico llega al quinto nivel. Los demás no dijeron nada. Ninguno de ellos estaba familiarizado con el cultivo corporal. Todo el reino de Kunlun estaba bajo el dominio de la espada Xiu. Esta solo cultivaba la espada, sin preguntar nada más. Los expertos en el cultivo corporal eran los Yana, y el reino de Xuancon era la tierra sagrada de los Yanate. El Dhyana Xiu era otro tipo importante de Xiuse. Su enfoque principal era cultivar el cuerpo, enfatizando la autoconciencia. En cuanto a la dificultad de progresión, el más difícil probablemente sería el Dhyana Xiu. Sin embargo, las escrituras del Dhyana eran claras y sencillas, y extremadamente fáciles de aprender para los principiantes. Con perseverancia, la mayoría lograba algo. Sin embargo, la desventaja era que, aunque al principio era fácil, progresar se volvía más difícil. Cuanto más se avanzaba en la cultivación, más difícil era cultivar, y se requería más perseverancia y comprensión para alcanzar mayores logros. Pero poder cultivar hasta el cuarto nivel tan rápido como lo hizo Suomo, ese tipo de talento era muy raro. Lo que más desconfiaba de la Dhyana eran las Abhinna. Estas eran habilidades que se desarrollaban naturalmente tras cultivarse hasta cierto nivel. Otros Xiu admiraban y envidiaban profundamente este atributo. Siempre que se alcanzaba el nivel, recibían una Abhinna. Sin embargo, esta Abhinna variaba según la persona. Algunos habían intentado encontrar patrones en las Abhinna, pero hasta ahora, nadie había logrado predecir sus mecanismos. Pero incluso si Suomo pudiera cultivar hasta el quinto nivel del Sutra profundo Vajra y formar una Abhinna, Pei Yuanran y los demás no estarían felices. Eran espadas Xiu. Si los Yana podían describirse como pacíficos, los Xiu de la espada eran en su mayoría arrogantes y puritanos. Solo creían en su espada. Como Xiuse con mayor poder de ataque, los Xiu de la espada tenían el poder para enorgullecerse. Cuanto más grandes y conocidas eran las sectas, más claramente se veía este atributo. La secta de la espada Wukong podría ser solo una pequeña secta en este momento, pero su maestro ancestral era reconocido. Aún así, existía una gran diferencia con las sectas menores comunes. Pei Yuanran y los demás ni siquiera daban importancia a otras sectas. ¿Cómo podían menospreciar cualquier método de cultivo que no fuera el de la espada? Cuanto más lograba Suomo en el cultivo corporal, peor se sentía. El fluido medicinal negro se volvió gradualmente transparente. Suomo dejó de temblar poco a poco, su rostro dorado oscuro ahora parecía más sólido. Antes, parecía como si tuviera una capa de oro oscuro sobre su rostro, pero ahora, era como si estuviera hecho de oro oscuro. Seguía siendo aquel rostro inexpresivo, pero ahora había una dignidad indescriptible. Las expresiones de Pei Yuanran y los demás se tornaron aún más feas. Si no fuera por el talento excepcional de Suomo, y además por ser discípulo de la secta, ya lo habrían expulsado de la montaña. Suomo abrió los ojos y vio a los 4 ancianos de pie frente a él, con una mirada hostil. La alegría por haber alcanzado el cuarto nivel del Sutra profundo Vajra aún lo embargaba, pero las expresiones desagradables de los 4 ancianos lo devolvieron a la realidad. No sabía cómo había enfurecido al líder de la secta y a los demás, pero sabía que no debía echar leña al fuego. Cuanto menos dijera, menos mal haría. Si no decía nada, no podía cometer ningún delito. Cerró la boca con perspicacia. Arlik, tus heridas prácticamente han sanado. Tu maestro se ha esforzado mucho por ti. Debes tener un buen desempeño y no defraudar las expectativas que tu maestro tiene de ti. En esta conferencia de prueba de espadas, si no quedas entre los 10 primeros, puedes ir con tu segundo Shibo para ser castigado. El líder de la secta resopló y soltó la sentencia antes de marcharse. Segundo Shibo, castigo. Suomo no pudo evitar fijar la mirada en segundo Shibo. Al ver la fría luz parpadear en sus ojos,
A pesar de estar en el agua medicinal hirviendo, sintió que se congelaba. Incluso el maestro y Jan Lesivo se fueron sin decir palabra. Suomo no entendió. ¿Qué había pasado? Pero por mucho que lo pensara, no lograba entender qué había sucedido. Rápidamente dejó la pregunta a un lado porque de repente recordó las últimas palabras del líder de la secta. Los 10 mejores. ¿Estaba borracho el líder de la secta? ¿O había oído mal? Suomo permaneció sentado, aturdido, en la bañera, sin reaccionar durante un buen rato. Dongfu, la noche se acercaba. La luz multicolor de las linternas parecía llenar cada rincón de Dongfu. El Dongfu, que había prosperado como nunca antes gracias a la conferencia de prueba de espadas, no se había calmado con la llegada de la noche. Seguía tan animado como siempre. Los gritos y las consignas se mezclaban. La luz de las espadas y los talismanes volaba por el cielo, y los aullidos de algunas bestias Lin llegaron a los oídos de quienes estaban cerca. ¿Por qué me ha detenido el señor?, preguntó con severidad un ciuse vestido con sencillez a un hombre vestido de blanco que tenía frente a él. El hombre vestido de blanco respondió débilmente: «Tú no eres Wei Ping». Era el Lin Qian que Suomo había conocido en el pabellón volador de los 100 tesoros. Este ciuse sonrió de repente: «El señor es muy gracioso». «¿Quién soy yo sino Wei Ping?». «Tienes que preguntarle a mi espada». Lin Qian suspiró levemente. La expresión de Wei Ping cambió drásticamente, revelando crueldad. Un tenue humo elemental púrpura apareció repentinamente en sus manos y se dirigió hacia Lin Qian. Un rayo de luz de espada. La luz de la espada afilada se movió como si no encontrara ninguna resistencia, cortando fácilmente el humo elemental de color púrpura claro por la mitad y se dirigió hacia Wei Ping. ¡Arg! Los ojos de Wei Ping se abrieron de par en par con furia y emitió un aullido inhumano. Su cuerpo se expandió de repente. Banco de iglesia. La luz de la espada se aceleró de repente. Los ojos de Wei Ping se abrieron de par en par y los aullidos cesaron de repente. En su pecho había un pequeño agujero. Lo extraño era que no había salido ni una gota de sangre. El 10, dijo Lin Qian a la ligera, con la mirada llena de preocupación. Una residencia en Dongfu. El viejo Luo está muerto. ¿Hemos encontrado quién lo hizo? Igual que antes, asesinado de un solo golpe de espada. Debería ser la misma persona. Alguien nos tiene en la mira. No es extraño. El ruido de las estrellas durante el día era tan fuerte que no se podía ocultar. ¿Han avanzado nuestros asuntos? Nada. Si de verdad se trata de cierto personaje, seguro que estarían buscando maneras de contactarnos. Podría ser. No pienses tonterías. Las estrellas del día no se pueden falsificar. Aunque no sé qué está pensando el personaje, debemos cumplir con nuestro deber. Sí. Sigan prestando atención. Deben ocultarse cuidadosamente. Solo ustedes han logrado infiltrarse. El próximo grupo tardará unos meses en llegar. Ahora mismo, la situación en la metrópolis Cielo Sangriento Jie está cambiando. Tenemos que encontrar a este personaje rápidamente. Sí. En una pequeña tienda, Suomo conversaba con Su. Como Su le había prometido que entraría entre los 10 primeros, sería una gran desventaja para él no aprovecharlo. Pero al entrar al gran pabellón del pino, su posición inicial sería aleatoria. Nadie sabía dónde terminarían. Su le había proporcionado esta información a Suomo. Era evidente que creía que, si le proporcionaba suficiente información, Suomo podría encontrar la manera de resolverlo. El enfrentamiento entre Suomo y Chao An había demostrado plenamente sus habilidades en este aspecto. Suomo repasó todas las preguntas sobre el gran pabellón del pino con gran detalle. Como al principio no le interesaba la conferencia de la prueba de espadas, ni siquiera tenía la información más básica, y estuvo muy atento. Cabe mencionar que Suomo era una persona muy práctica. Una vez que estaba seguro de que debía luchar por la victoria, pensaba en todas las maneras posibles. Es muy sencillo comunicarse. Solo necesitamos hacer 2 grullas de papel, una para cada uno. Podemos tallar una formación de yin y yang en el papel para la grulla, lo que nos permitirá encontrarnos rápidamente. Suomo dijo sin pudor: una vez que entremos, me quedaré en mi posición.
Deben encontrarme lo más rápido posible. Baja. Su asintió sin dudarlo. Sin embargo, la desvergüenza de Suomo seguía impresionándola. Los hombres normales, incluyendo a su Sixion Heu Romping, ansiaban actuar frente a ella. Pero Suomo era completamente desvergonzado al no hacer nada, y no mostraba ninguna anormalidad al hacerlo. Después de que ambos ultimaron los detalles de la comunicación, Suomo se fue. Inmediatamente después de que Suomo se fue, Heu Romping salió por la parte de atrás. Incluso si lo ayudas, no podrá entrar entre los 10 primeros, dijo Heu Romping con certeza. Quieren ser mis enemigos, dijo Su fríamente. Como podría, dijo Heu Romping con una sonrisa. Soltó una risita. En esta conferencia de prueba de espadas, los jóvenes expertos de todo Luna del Cielo Jie están reunidos aquí. Puede que tenga talento, pero no tiene suficiente poder. ¿Y qué? La voz de Su seguía fría. Sin embargo, sabía que estaba siendo testaruda. También sabía que Sixion esperaba que le suplicara. Ella permaneció en silencio. Heu Romping la miró antes de levantarse y marcharse. Incluso con la ayuda de Suomo estaba seguro de que sus posibilidades de entrar entre los 10 primeros eran mínimas. Era el más débil de los competidores que entraban al gran pabellón del pino. Cualquier competidor que lo viera no sería amable. Era como la ovejita gorda que entró y se cruzó con la manada de leones. Sin embargo, cuando pensó en su plan, Suomo estaba lleno de anticipación. Montaña Wukong. ¿Oíste? El líder de la secta le ordenó a su Sixion que entrara entre los 10 primeros. De lo contrario, tiene que ir a Xinjiang Sisu para que lo castiguen. Cielos, Xinjiang Sisu, ¿el líder de la secta considera a su Sixion una defecio últimamente? Sería mejor que le enviara un castigo directo. Cierto. Eso es demasiado irreal. O, ofendiendo al líder de la secta. Su Sixion no tendrá buenos días. Cuando Xiao Guo escuchó los chismes, sintió como si algo se le bloqueara el corazón. Hacía varios días que no veía a Su Sixion. Desde que Su Sixion regresó del exterior la última vez, se había encerrado en el valle y no había salido. Un atisbo de preocupación cruzó sus ojos. Lo que le preocupaba no era que Sixion fuera castigado. Era una discípula de la secta interna y comprendía claramente la posición que Sixion tenía con el líder de la secta. El castigo no sería grave. Lo que le preocupaba era que Sixion arriesgara su vida por esto. Sabía que Sixion parecía solo interesado en conseguir Jinzi, pero si realmente quería hacer algo, se esforzaría al máximo. Un Sixion serio era muy aterrador, pero si resultaba herido debido a eso. Xiao Guo se mordió los labios. Tras 2 rondas de competición, con la excepción de Suomo, todos los participantes restantes eran los favoritos del público y ocupaban un lugar destacado en el ranking de poder. Los expertos que todos apreciaban derrotaron fácilmente a la competencia. Si bien esos combates fueron buenos, no entusiasmaron al público. Toda la atención estaba centrada en la última ronda de competición, la ronda de todos contra todos. De 100 Siuse, solo 10 ganarían. No había reglas ni protocolos. El gran pabellón del pino se convertiría en un campo de batalla frenético. Solo 10 sobrevivirían, por suerte. La ferocidad se podía predecir, los encuentros poderosos no se podían evitar y había muchos factores ambientales que se podían aprovechar. ¿Cómo podría la gente no esperar con ansias esta competición? Unos días antes de la ronda final, el anciano Tianzong anunció que establecería una formación de ilusión espejismo alrededor del gran pabellón Ping. Cuando llegara el momento, todas las batallas dentro del gran pabellón pino serían vistas como un espejismo. Cuando se anunció esto, todo Dongfu tembló. Anteriormente, una batalla sin reglas solo preocupaba a los jugadores, ya que muchos no podían verla. La batalla más espectacular no era interesante si la gente no podía verla, pero la acción de Tianzong atrajo rápidamente la atención de todos los Siuse. La noticia se transmitió por la tableta de sonido y se difundió rápidamente. Dongfu se convirtió repentinamente en el centro de todo el Luna del Cielo Jie. Innumerables Siuse, sin importar su nivel de cultivo, viajaban día y noche, formando filas, mientras se reunían en Dongfu. Aquí era donde luchaban los jóvenes más fuertes de Luna del Cielo.
Este era el lugar de reunión de los mayores genios de Luna del Cielo Jie. Aquí albergaría sus hechizos más grandiosos. Aquí mostraría su combate más cruel y feroz. Un evento tan grandioso, ¿cómo pudieron perdérselo? Fue una oportunidad única de verlo en persona. Don Fu estaba más ocupado y próspero que nunca. Todas las grandes sectas enviaban a sus discípulos a presenciar la batalla. Quizás no tuvieran la oportunidad de asistir a la conferencia de prueba de espadas, pero era muy beneficioso presenciar las batallas y observar cómo los mejores de su generación manejaban los hechizos. Cuando los Xiu se enfrentaban a sus enemigos, solían ocultarlo todo. Para poder examinarlo y verlo en persona, nadie quería perder la oportunidad. El pergamino de jade ilusorio del encuentro de Suomo con Chao An ahora costaba 100 piezas de Jinsi de tercer grado. El mercado se había agotado. Muchos lamentaron no haber fabricado más pergaminos de jade ilusorio en aquel momento. Se habrían enriquecido. La mayoría de los pergaminos de jade ilusorios del encuentro habían sido comprados por las sectas más grandes. Planeaban dárselos a sus discípulos expertos en formaciones. Cabe mencionar que las sectas más grandes eran mucho más sensatas. Si bien la cantidad de pergaminos ilusorios de los siguientes encuentros fue más abundante, la demanda no se podía comparar con el encuentro de Suomo. El pequeño Don Fu estaba lleno de todo tipo de Xiuse. Muchos Xiuse vieron la oportunidad y comenzaron a hacer negocios. Algunos ofrecieron talismanes y materiales que no necesitaban para intercambiar o vender. Otros comenzaron un negocio de comprar barato y vender caro. Don Fu se convirtió de la noche a la mañana en el mercado más grande y próspero de Luna del Cielo Jie. En el salón Wukong, Wei Zheng y el líder de la secta se sentaron uno frente al otro. ¿Qué tal?, dijo el líder de la secta con una leve sonrisa. ¿No te enfrentaste a un oponente fuerte en tus 2 primeros partidos? ¿Estás decepcionado? Debes estar deseando que llegue la siguiente ronda. Este discípulo lo espera con ansias, dijo Wei Zheng con sinceridad, sin poder ocultar la emoción en sus ojos. Poder luchar con tantos expertos realmente me hace hervir la sangre. El líder de la secta asintió en señal de alabanza. A los ojos de los ancianos de la secta de la espada Wukong, Wei Zheng poseía casi todos los atributos que un Xiu de espada debía poseer. Su personalidad era firme y decidida, se esforzaba en su cultivo, y su mente y corazón eran puros. Estaba completamente dedicado a la espada. Casi nadie podía compararse con su talento con ella. Ante esta batalla, Wei Zheng estaba lleno de ansias de batalla, sin el menor temor. No se escondía ante nada ni se dejaba intimidar por los obstáculos. Al pensar en talento, Pei Yuanran no pudo evitar pensar en Suomo. Entre todos los discípulos de la secta, el único que podría igualar a Wei Zheng en talento probablemente sería Suomo. Pero al pensar en este joven problemático, frunció el ceño inconscientemente. Al percibir la irritación de su maestro, Wei Zheng no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿ha encontrado algo el maestro? Aunque entre los ancianos de la secta, el que poseía el cultivo más profundo era Xinjiang Sisu, el poder del maestro también era incomprensiblemente profundo. Su cultivo era mucho más fuerte que antes. Siempre que percibía la poderosa presencia que el maestro emanaba ocasionalmente, sentía miedo. Algo que incluso al maestro le resultó difícil. ¿Qué podría ser? Al notar su pérdida de compostura, Pei Yuanran hizo un gesto con la mano. Nada. Después, reflexionó y dijo en voz baja, ese chico, Suomo, debe estar maldiciéndome por dentro. Envié una orden de muerte exigiéndole que entrara entre los 10 primeros. De repente, pensó en algo y dijo en tono burlón, he oído que hay mucha gente en Don Fu ahora mismo. Jin Feng no ha podido descansar nada. Se ha agotado todo el inventario de la tienda. Si el chico supiera que perdió una oportunidad tan buena para hacer Jinsi, probablemente escupiría sangre. Al oír las bromas del maestro, Wei Zheng se relajó. Al pensar en la obsesión de su Sidi con el dinero, rió. Este discípulo siente que esto último es un golpe más duro para el Sidi. Jaja. Al pensar en el problema que Suomo le había causado recientemente, ahora que había superado al chico, Pei Yuanran se sintió muy bien. Tu Sidi puede tener buen talento, pero es demasiado perezoso. Si llega al Jinsi, no saldrá y no tiene ningún interés en cultivar la espada. El Sidi sin duda comprenderá los esfuerzos del maestro y del Sisu,
dijo Wei Zhen. Él también se sentía impotente ante su Sidi. Sabía que la personalidad de su Omo era así, y no podía forzarla. Tu Xinyan Sibo ha preparado todo un régimen de castigo y solo está esperando a que llegue el niño. Pensando en ello, Pei Yuanran no pudo evitar sentirse un poco presumido. Basándose en su cultivo, su Omo no podía entrar entre los 10 primeros sin importar lo que hiciera. Sin embargo, en este mundo, la fuerza no lo era todo, y Wei Zhen sabía muy bien que su Sidi era astuto y tenía muchos ases bajo la manga. Entendía a Sidi mejor que su maestro y los demás. Sidi podía parecer perezoso en apariencia, pero en el fondo era anormalmente terco, rozando la locura. Los demás solo veían su talento, pero solo él sospechaba el esfuerzo que le había requerido el pequeño arte de la nube y la lluvia para alcanzar el 4.º nivel. La práctica de cualquier hechizo no solo era posible con talento. Sin embargo, esto era solo su instinto. Si se lo decía al maestro, no habría pruebas y no surtiría efecto. También sentía curiosidad por cómo reaccionaría su Sidi al verse acorralado. Dado que Sidi había estado recluido desde el regreso de Wei Zhen, sabía que hablaba en serio. Sidi era como un resorte flojo y destensado. Cuanto más se comprimía, mayor era su poder explosivo. Un Sidi serio no podía subestimarse. De repente, sintió otro tipo de expectativa hacia la próxima conferencia de prueba de espadas. Al notar la expectación en los ojos de Wei Zhen, Pei Yuanran asumió erróneamente que Wei Zhen estaba pensando en la conferencia de prueba de espadas. Pensando en las cosas que él y su Sidi habían hecho de jóvenes, comenzó a rememorar. Reconcentró su atención y preguntó con gravedad, ¿a quién planeas encontrar como oponente? Al oír esto, los ojos de Wei Zhen se iluminaron. Inconscientemente, se irguió en su asiento y pronunció 3 palabras con pesadez. Heu Ronping. El pequeño patio del viento del oeste. El cabello de su Omo era un desastre mientras estaba sentado en el suelo, sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente al frente. No está bien. Aún no está bien. Su boca murmuró inconscientemente para sí mismo. Los materiales estaban dispersos ante él, pero parecían tener un magnetismo indescriptible que atraía su mirada. Bajo la maraña de cabello, ese par de ojos inyectados en sangre brillaron con una luz ágil. MMM. De repente, sus ojos se iluminaron. Luoli se sentó en la cima de la montaña, mirando la luna brillante mientras sus pensamientos divagaban. Sidi, ¿sigues enojada conmigo? Ao Min se mordió los labios y dijo lastimeramente. Luoli no giró la cabeza y dijo con indiferencia. Sigi exagera. Mi corazón solo tiene la espada, no la ira. La respiración de Ao Min se detuvo. No sabía qué decir. Después de que su Omo hiriera a Luoli, no la había visitado ni una sola vez. Pero ¿quién iba a saber que Luoli parecía haber renacido, abriéndose paso hasta la última ronda de la conferencia de prueba de espadas? Toda la secta de la espada Wukong lo observaba de nuevo. Ao Min había recordado sus buenas cualidades del pasado y quería volver a estar juntos, pero Luoli la miraba como si estuviera viendo a una extraña. ¿A Sidi realmente no le importan nuestros sentimientos pasados? Ao Min hizo un último esfuerzo. No había sentido nada antes. La respuesta de Luoli fue directa y concisa, sin disimulo, es tarde. Sigi, por favor, regresa. Al escuchar a Ao Min llorar mientras se iba, bajo la luz de la luna, Luoli comenzó a practicar con la espada. Bajo la luz de la luna, la luz de la espada parecía contener una leve tristeza. En el salón Dongfu, Tian Zonzi miró a su amado discípulo con una leve sensación de consuelo y satisfacción en sus ojos. Dijo con calidez, el rango no importa, es intangible. Lo más importante es la comprensión de luchar con diferentes personas, de enfrentarse a diferentes hechizos, de las emboscadas y del combate cuerpo a cuerpo. Te los encontrarás en el futuro, y también en esta competición. Sí. Respondió Yubai respetuosamente con la cabeza gacha. ¿Tienes un oponente potencial?, preguntó Tian Zonzi. Este discípulo quiere entrenar con Son Min Yan. De repente, Tian Zonzi frunció el ceño y dijo con irritación y voz profunda, esto no es un combate, es una pelea, es una batalla. No sabía por qué su maestro estaba tan enojado de repente. Yubai dijo con un poco de miedo, sí.
Tianzong hizo un gesto con la mano. Ve, prepárate bien. Son Minyan podría recibir las verdaderas enseñanzas de su Omeitian, no será débil. Sí. Yu Bai dudó antes de irse. Mirando a su discípulo más amado, Tianzong de repente suspiró en silencio. Una profunda preocupación flotó en sus ojos. Secta Lin Jing. El líder de la secta miró a Chaneng, que estaba frente a él. Estaba ligeramente irritado. Chaneng tenía un temperamento rebelde. Al verlo de pie, despreocupado y sin el debido respeto, la antipatía en su corazón se acentuó. Chaneng puede ser el más destacado de los discípulos de la secta Lin Jing, pero nunca fue del agrado de los ancianos. HMPH, Chaneng, si esta vez te encuentras con su homo de la secta de la espada Wukong, no lo dejes ir. El líder de la secta dijo con odio, este chico ha avergonzado a la secta muchas veces, no puedes liberarlo. Chaneng no se vio afectado. Tenía los ojos entrecerrados. De hecho, dormía en el pasillo. Al ver a Chaneng actuar así, el líder de la secta se enfureció aún más. Alzó la voz, Chaneng. ¿Me has oído? Chaneng abrió lentamente los ojos. Miró al líder de la secta y le soltó, Nag. Lucharé contra quien sea que me encuentre, no hay problema. Al terminar, no le importaron los discípulos petrificados ni el líder de la secta que explotó y se fue libremente. Divagaciones del traductor. Todos se preparan para la pelea. Todo será transmitido ahora. Televisión en tiempo real, aquí mismo. El Salón Dongfu era la residencia que los Xianren Dongfu habían dejado atrás. Era la residencia más completa y mejor de Dongfu. Además de la densa energía Ling, la residencia misma poseía muchas características maravillosas, como el gran pabellón del pino. Este era similar a la cueva de la espada de la secta de la espada Wukong. Era un mundo completamente diferente. Comparado con el secreto también guardado de la cueva de la espada de la secta de la espada Wukong, el gran pabellón del Salón Dongfu era famoso. El mundo dentro del gran pabellón del pino era alto y escarpado, lleno de picos montañosos. El área era extremadamente extensa. Las bestias Lin eran criadas por el maestro de Dongfu, y así había sido en cada generación. La mayoría eran bestias feroces y salvajes. Los discípulos de cada generación, tras alcanzar el nivel Ningmai, podían adquirir experiencia en el gran pabellón del pino. Por eso, en todos los casinos, las apuestas favorecían tanto a Yu Bai. Mientras que para otros el gran pabellón del pino era desconocido, para Yu Bai era su patio trasero. Un talismán del paraíso secreto como el gran pabellón del pino requería un gran poder para su creación. Casi todas las grandes sectas con cierta base, cuando sus fundadores la creaban, invertían grandes cantidades de poder en crear un mundo secreto que se convirtiera en la base de su secta. Dentro del gran pabellón del pino, cualquier batalla de los Xiuse en el nivel Hindan, sin importar cómo lucharan, no causaba daño. Por supuesto, las bestias Lin que se criaban allí no eran inmunes. En todo Dongfu, solo el Salón Dongfu y la secta de la espada Wu contenían un talismán del paraíso secreto, pero casi nadie sabía sobre la cueva de la espada de la secta de la espada Wukong. Los ancianos y líderes de las demás sectas solo podían observar con envidia cómo Tianzong se abría el gran pabellón del pino. Entre ellos, el líder de la secta Lin Jing estaba especialmente celoso. Esto era un indicador de la profundidad de los cimientos de una secta. Sin importar cuán rica fuera la secta Lin Jing en ese momento, a los ojos de esos Xiuse de rango ligeramente superior, no eran más que una secta de nuevos ricos. Un talismán del paraíso secreto no se podía comprar con Jinzi. Además del gran poder que requería su creación, su precio era muy alto. Salvo para sus propias sectas, nadie fabricaría un talismán del paraíso secreto para venderlo. Pei Yuanran y los demás estaban muy tranquilos. Los secretos de la cueva de la espada de la secta de la espada Wukong eran comparables o incluso mejores que los del gran pabellón del pino. Incluso cuando hablaban de la cueva, suspiraban ante el gran poder del fundador ancestral. Los cuatro podían estar en la etapa de Hindan y figurar entre los máximos expertos de luna del cielo Jie, pero no tenían el poder para crear un talismán del paraíso secreto. Los 100 competidores que asistieron a la última ronda permanecieron en silencio, pero la curiosidad se reflejó en muchos de sus rostros.
Muchos de ellos nunca habían entrado en un talismán del paraíso secreto y sentían una curiosidad extrema. Los discípulos de sectas más grandes, como Heu Romping, o bien mantenían un rostro sereno o miraban con arrogancia a los demás, sintiéndose superiores. Alrededor del gran pabellón del pino, la formación de ilusión espejismo se activó lentamente, y la luz de 7 colores flotaba como incontables peces. Lentamente, sobre el gran pabellón del pino, apareció una imagen tenue. La imagen se amplió rápidamente y se volvió nítida hasta cubrir todo el cielo sobre Donfu. Ante todo se presentaba un mundo sereno y pacífico. Hileras tras hileras de picos montañosos con empinadas laderas, tan elegantes como dibujadas a mano. Entre las montañas, se veían bestias moviéndose. Era muy raro ver una ilusión tan nítida y gigantesca. Mucha gente suspiraba asombrada. Los Yuse, que habían venido desde tan lejos, celebraban el viaje. Era muy raro presenciar un evento tan espectacular. No importaba si la gente estaba flotando en el cielo o en el suelo, podían ver fácilmente este gigantesco espejismo. En ese momento, Donfu creó un espectáculo extremadamente extraño. Innumerables Yuse se habían congregado en el cielo, a baja altura, algunos volando mientras ajustaban su ángulo y suspiraban maravillados. En tierra, la gente se sentó en tumbonas, algunos agachados en los tejados, mientras alzaban la cabeza para contemplar el enorme espejismo en el cielo. Todos eran Yuse. Decenas de miles de Yuse se congregaron en Donfu. Desde lejos, parecían estar apiñados como hormigas. ¡Qué imagen tan grandiosa! Un anciano de una secta no local no pudo evitar elogiar, espectacular. Tianzong realmente tiene una gran amplitud de espíritu, no me extraña que sea el maestro de Donfu. Un anciano a su lado dijo, ¡qué evento tan grandioso! Si se celebrara cada pocos años, sería muy beneficioso. ¡Qué difícil! Se pueden contar con los dedos de las manos las sectas en Luna del Cielo Jie que poseen un talismán del paraíso secreto. Incluso si lo tuvieran, ¿quién, como Tianzong, se atrevería a permitir que lo usaran en una competición? Exactamente, ¿quién no esconde el paraíso secreto lo más profundo que puede? Es la primera vez que alguien actúa así. Me pregunto qué estará pensando. Ya había visto a Tianzong. No es tonto. Sin duda, tiene sus propias ideas. Mientras discutían, el tema de discusión del anciano se desvió. ¿Quién crees que va a ganar?, preguntó de repente uno de los ancianos. Heu Romping. Heu Romping. Naturalmente, es Heu Romping. La secta del Lago del Corazón tiene una sólida base y es una de las sectas más importantes de Luna del Cielo Jie. Heu Romping es uno de esos genios que se ven cada 100 años. Sería difícil encontrar a alguien comparable a él. Todo el mundo estaba de acuerdo en este punto. Aparte de Heu Romping, un anciano que rara vez hablaba abrió de repente. Ese su es muy misterioso y bastante poderoso. La pequeña espada fantasma de Heu Fen tiene muchísima experiencia. Me encanta. Las 2 batallas de Wei Zhen fueron limpias y rápidas. Pero no conozco la secta de la espada Wukong. Probablemente sea una secta pequeña, dijo un anciano con vacilación. Hablando de esta secta de la espada Wukong, no hay que subestimarla. Los 3 discípulos que participan en la competencia llegaron a la última ronda. Al oír esto, el anciano que favorecía a Su se burló, ni hablar de este asunto. Ese tipo con aspecto de zombie tuvo un pase directo para pasar a la última ronda. Solo podemos decir que esta secta de la espada Wukong se lleva muy bien con Tianzong. Otro anciano objetó de inmediato, aunque el cultivo de este tipo es un poco bajo, todavía es hábil. El anciano que favorecía a Su preguntó en respuesta, ¿lo favoreces? Imposible. El anciano negó con la cabeza. La diferencia entre las etapas de Ningmai y Suji es demasiado grande. Chao An también sirve de precedente. Cuando sus oponentes lo vean, no bajarán la guardia. Es solo un Suji, ¿cuántas habilidades puede tener? Probablemente ya las ha agotado casi todas. Sus mayores deben querer que adquiera experiencia. ¿Alguien lo favorece? El anciano que favorecía a Su preguntó a las otras personas. Ja, ja. Si alguien lo favorece, entonces lo admiraría de verdad.
Ja, ja. La multitud de ancianos discutía con interés. Los de la misma secta se comunicaban para ver si había plántulas adecuadas. Entre los Siuse, Suomo giró la cabeza y miró. Aunque su rostro de zombi permanecía inexpresivo, la curiosidad brilló en sus ojos. En privado, estaba conversando con Pu Yao. Pu, si comparas este gran pabellón del pino con la cueva de la espada, ¿cuál es mejor? Todo es basura. La voz de Pu Yao estaba llena de desdén. Suomo se quedó sin palabras al instante y puso los ojos en blanco. Con el mismo tono, respondió, ¿no eres un Yao del cielo? ¿Puedes crear uno? Pu Yao no conocía la vergüenza. Juego con cosas con las que no se debe jugar. Esto no es interesante. Suomo finalmente supo por qué él era solo un Sujisiuse y Pu Yao un Yao del cielo. Esto estaba directamente relacionado con el grosor de su rostro. De repente notó que Geu Ronping parecía haberlo mirado. Aunque Geu Ronping lo había disimulado bien, Suomo captó con sensibilidad las extrañas emociones contenidas en esa mirada. De ninguna manera. Una persona tan insignificante como él no merecía el interés de Geu Ronping. Seguramente lo percibió mal. Cuidado, dijo Pu Yao de repente con pesadez. Suomo hizo una pausa. ¿Qué pasa? Justo ahora alguien usó un hechizo de detección. ¿Hechizo de detección? Suomo se quedó mudo y luego dijo, sorprendido, ni hablar. Se estaba preparando para mirar a su alrededor cuando Pu Yao inmediatamente gritó, no mires. Suomo no se atrevió a moverse al instante, permaneciendo obediente en su lugar. Pocas veces había visto a Pu Yao tan nervioso, como si se enfrentara a un gran enemigo. Alguien había usado un hechizo de detección. Fingió explorar los alrededores con indiferencia. Nadie parecía comportarse de forma extraña. Ni siquiera Geu Ronping pareció detectar que alguien acababa de usar un hechizo de detección. Suomo se sorprendió. Para poder usar un hechizo de detección contra tanta gente, pero nadie lo había descubierto, el cultivo del lanzador debía ser aterrador. HMPH, parece que alguien me está apuntando. Pu Yao resopló con frialdad, pero no había miedo en sus palabras. ¿Cómo sabes que es para atraparte?, preguntó Suomo reflexivamente. ¿No es solo el ojo de fuego? Ya me lo he encontrado varias veces. El tono de Pu Yao se volvió más frío, lleno de disgusto. Es tan molesto como el ojo del cielo, Abina de Diana. Al escuchar esas palabras cargadas de odio y pensar en la tendencia de Pu Yao a vengarse, Suomo ni siquiera necesitó pensar para saber que Pu Yao definitivamente había sufrido antes debido a este hechizo. Se puso nervioso al instante. ¿Te ha encontrado el otro? Al oír esto, Pu Yao se sintió orgulloso al instante. Soltó una risita. Esa persona jamás pensaría que estoy en tu mar de conciencia. Este ojo de fuego puede ser poderoso, pero solo puede detectar la energía del Yaomo. No te preocupes, mientras actúes con normalidad, nadie lo pensará. Eso es bueno. El corazón de Suomo dio un vuelco. Justo en ese momento, Tian Sonsi se puso de pie. Todas las miradas se posaron en él. Tian Sonsi mantuvo la compostura con gran destreza. No pareció darse cuenta mientras decía con calma, prepárense. Los enviaré al gran pabellón del pino. Al terminar, comenzó a lanzar un hechizo. Sus piernas se mantuvieron firmes, y el poder emanaba de sus palmas, que se movían con suavidad. De repente, la figura común de Tian Sonsi se transformó en una imponente figura, como un pino milenario, curtido pero fuerte. Sus piernas parecían hundirse en la tierra como incontables raíces, firmes como una roca, impasibles ante el viento y la lluvia. La presión ondulante cubrió casi por completo a Don Fu. Aparte de los Siuse de Hindan que se mantenían tranquilos, los Siuse bajo el nivel de Hindan, incluso Geu Ronping, quien se comportaba con gran elegancia, cambiaron de expresión. Yubai miró al maestro con una expresión ardiente, con el corazón lleno de orgullo. Wei Zhen parecía afectado. No había retroceso en su rostro. Levantó la cabeza, la luz en sus ojos estalló, y las manos a sus costados se convirtieron inconscientemente en puños. ¡Guau! ¡Qué anciano tan poderoso! Suomo se quedó boquiabierto.
pero al comparar a Tianzonzi con el segundo Zibo, seguía sintiendo que este último daba más miedo. ¡Jou! Tianzonzi gritó. Innumerables luces se alzaron bajo los pies de los 100 Siuse. La luz destelló y desaparecieron. Divagaciones del traductor. A veces no entiendo a los ancianos, y lo que hizo la secta de la espada Wukong en el pasado. Manteniéndose tan discreta hasta ahora, si Pei Yuanran no hubiera recogido a su Mo, Wei Zhen no habría tenido una aparición, y entonces, en serio, la secta de la espada Wukong tiene suficientes recursos para rivalizar con el Salón Dongfu.